Buenas tardes, bienvenidos una tarde más a los Viernes Culturales de la Falange. Gracias por estar aquí y los que nos ven por las redes sociales. Como siempre, empezamos a recordar las próximas actividades. La semana que viene, el viernes 25, tendremos, no es una conferencia, va a ser una charla que la va a impartir nuestra camarada Begoña del Arco. Y no mientas, lo sabías perfectamente, sobre los asuntos que están sucediendo ahora en cuanto a pues, esa niña que ha aparecido con el fondo del mar, los asesinatos de género, qué es lo que está pasando, qué es lo que está fallando, pues está fallando como todo en España, ¿vale? Entonces lo vamos a ver desde un punto de vista de mujer, desde un punto de vista de su profesión de jurista y desde un punto de vista de militante, que es importante, ¿no? Es un tema de actualidad. Sabéis que nosotros tratamos los temas de actualidad y culturales. Entonces, recordad que el próximo 25, viernes, a las 8, a las 20 horas, pues estaremos aquí y Begoña nos explicará todo esto magníficamente, como lo hace todo. Luego también nos queríamos comentar que a partir del lunes, tenéis que estar atentos porque vamos a estar pendientes, muy atentos, de lo que va a suceder, que es inminente, por desgracia, que este gobierno cobarde, y voy a parar ahí los calificativos, bueno, pues ya sabéis que está más que preparado el indulto a esos perros separatistas que están en la cárcel, bueno, están en la cárcel, hacen lo que les da la gana. Entonces, como podéis pensar, los falangistas vamos a estar ahí pendientes para salir a la calle y decir lo que nadie dice y ir a donde haya que ir para protestar sobre este agravio y esta desfachatez. Y ya digo, paro de decir adjetivos porque estaríamos hasta mañana. Así que recordar las dos cosas, por un lado el viernes y por otro lado estar atentos a los comunicados, en las redes sociales, porque estaremos en la calle y necesitamos que estemos muchos. Y ya vamos a pasar a presentar la conferencia de hoy. Como habéis visto en las publicidades, en los comunicados, vamos a hablar de Guinea, el pasado, el presente, y para esto tenemos aquí a Rodolfo Sanz. Muchos le conocéis, sabéis que es coronel de la Guardia Civil en Reserva Activa, nació en el Ferrol del Caudillo en 1960, militó en Fuerza Joven del 75 al 79, en que ingresó en el 79 ya ingresó en la Academia General Militar. Ha prestado servicio en el Servicio de Información de Vizcaya, servicio peculiar del Cuerpo de Daroca, pasando en 1988 a los GRS, con misiones de control de masas y seguridad y protección, si no me equivoco. Ha estado instructor en varios países, en Bolivia, Angola y Mozambique. Posteriormente estuvo destinado en la Unidad de Control de Seguridad Privada y en la Plana Mayor de Mando de la zona de Castilla y León. Y actualmente colabora con la Falange desde que el Estado prescindió de tus servicios. Ya dijo, no vales. Vocal de Habido, Asociación de Víctimas de la Dictadura de Obiang. Y máster en Seguridad por la Universidad de Carlos III. Yo creo que nos va a explicar mejor que bien toda la situación de Guinea. Guinea empezó siendo un protectorado con Marruecos, luego pasó a ser colonia, si no me equivoco, luego pasó a ser provincia e inclusive pasó a ser autonomía. Lo que pasa que eso fue un lapsus muy corto. Pero bueno, mejor que yo, para eso está aquí Rodolfo, pido un aplauso para él, por favor. Muchas gracias, Jesús, y muchas gracias a todos por asistir a la conferencia. Voy a intentar dar unas pinceladas, ¿no? Esto tampoco va a ser una tesis doctoral ni nada por el estilo, sino que simplemente unas pinceladas de una tierra que fue española, que mucha población todavía se siente española y que por los sucesivos gobiernos de esta tan traída y denostada democracia, pues ha ocurrido lo que vamos a explicar aquí, ¿no? Muy bien, ¿cuál es mi vinculación personal con Guinea, ¿no? Que sería el motivo por el cual
me han designado para esta conferencia. Pues bueno, yo desde que nací, pues prácticamente estaba en contacto con Guinea, porque mi padre trabajaba en una empresa en el Ferrol, en Caudillo, se llamaba Peninsular Maderera, y se dedicaba a traer madera de Guinea, que tenía una explotación, la empresa tenía una explotación, cortaba la madera, venía a Ferrol, en Ferrol se fabricaban puertas y otros medios de maderas de Guinea, los muebles de mi casa eran de Guinea, de madera de Guinea, etcétera, ¿no? Entonces también nos regalaban muchos cocos, cada vez que venía el barco, pues un saco de cocos en casa. Luego, posteriormente, en la Academia General Militar, pues conviví con los oficiales, los que se formaban por oficiales del Ejército de Guinea Ecuatorial, y casualmente, pues eso, el instructor era el íntimo amigo mío, y ya pues entablamos una cierta amistad. Después, pues bueno, todos conocéis mi situación familiar, de que llevo 20 años con una guineano-española, porque ya tiene la doble nacionalidad. Con lo cual, pues bueno, ella ha pertenecido siempre a la oposición al régimen, y ahora mismo pues tiene una asociación que se llama AVIDO, Asociación de Víctimas de la Dictadura de Obiang, en la cual pues evidentemente me han colocado de vocal para, no sé, para darle un poco de empaque. Bueno, ¿cómo es Guinea Ecuatorial? Bueno, Guinea Ecuatorial, como su propio nombre indica, está situado en el Ecuador, con lo cual las noches duran lo mismo que los días, ¿no? 12 horas de noche, 12 horas de día. De ahí no hay variaciones, hace bastante calor, llueve, clima tropical. Geográficamente, luego ya explicaremos por qué, luego va todo saliendo, irá saliendo a lo largo de la explicación, pues hay lo que es una isla, que es Bioko, lo que nosotros llamábamos Fernando Po, y la capital era Santa Isabel. Después, hacia el sur, hay una zona en el continente africano, que es la zona de Bata. Nosotros llamábamos Río Muni, porque era el río más importante, que formaba frontera con Gabón. Y luego hay islas, unas están cerca de la zona continental, como es Corisco, el Ogoy Grande, el Ogoy Chico. Y por último, más al sur, y quedando por medio una excolonia portuguesa, que es São Tomé y Príncipe, hay otra isla que es Annobón. Está perdida allí en medio del océano, ya explicaremos por qué. Bueno, actualmente Guinea dicen que tiene, porque claro, las cifras del régimen siempre no se consideran que son manipuladas, de 1.300.000 habitantes. El 80% pertenecen a la etnia Fan. Nosotros hablamos de tribus, ellos hablan de etnias. De hecho, la bandera, para eso la he traído, veis que tiene 6 estrellas, que simboliza cada estrella una de las etnias, ¿no? La etnia Fan o Pamue luego se compone a su vez en unos 70, 80 clanes o tribus, es decir, lo que nosotros llamamos tribus, para ellos son etnias, son culturas diferentes, y la población mayoritaria es Fan, ya está repartida en todas las provincias, tanto de las islas, etcétera, ¿no? A continuación tenemos la etnia Bubi, que es la que ha ocupado tradicionalmente la isla de Santa Isabel, con lo cual es la que llevaba más tiempo conviviendo con los europeos. Luego tenemos a los Bisiós y a los Ndowe. Estos son etnias que estaban situadas en la costa de la parte continental. Y por último hay otra etnia curiosa, o bueno, nos llamaría la atención, que se llaman fernandinos, que ya explicaremos cómo se crearon los fernandinos. Evidentemente, como todas las fronteras de África, son totalmente artificiales. Veremos que son rayas rectas y que muchas veces pues, parten las diferentes etnias. Por ejemplo, la etnia Fan también se encuentra sobre todo en Gabón y en Camerún. Curiosamente, ya vamos metiéndonos con la dictadura. El presidente actual, Teodoro Obiang, pues es de la frontera con Gabón y tiene primos y amigos y familiares en la zona gabonesa. Esto nos lleva un poco también al tema de las lenguas, ¿no?
veremos que oficialmente Guinea Ecuatorial pues tiene la lengua española, la lengua portuguesa y la lengua francesa como oficiales, aunque todos los documentos que he visto yo siempre están redactados en español. ¿Por qué es esto? Pues bueno, también otra cuestión. En un momento dado España se empezó a desmarcar de Guinea, o Guinea se empezó a desmarcar de España y se arrimó a Francia, que es la potencia que domina realmente África, con un neocolonialismo establecido sobre el franco CFA, ya sabéis, es una moneda que le respalda el Banco de Francia. Hay dos francos, una en la zona del Sahel sur y otra en la zona del Golfo de Guinea, que es un franco que respalda exclusivamente el Banco francés, el Banco Nacional francés. A cambio de esa cuestión, el 50% de los depósitos de divisas y de oro de esos países tiene que estar en París. Una forma de neocolonialismo. Ellos lo justifican diciendo que como dejaron unas infraestructuras, es decir, del año 49, el Estado francés sigue dominando económicamente y militarmente esa zona. Por eso oímos noticias raras, que muere un legionario francés en Mali o en Costa de Marfil o donde sea. Bueno, estas son las lenguas oficiales. ¿Por qué se habla portugués? O por qué, más bien, por qué portugués se habla solamente en Anobo, como explicaremos luego? Un criollo portugués, no es portugués puro. La lengua portuguesa porque Obiang en un momento dado intentó aproximarse a lo que era la lusofonía, es decir, hay una federación que encabeza Portugal con las antiguas colonias suyas, empezando por Cabo Verde, Guinea-Bissau, São Tomé y Príncipe y sobre todo Angola y Mozambique. Entonces, Obiang dice, bueno, como no estoy un poco debilitado, pues a ver si declaro, aprovecho que tengo una isla donde hablan 2.000 personas portugués, me arrimo a los angolanos. De hecho, luego ya, historias ya de mi quehacer profesional, pues resulta que yo formaba a los angolanos en España y en Angola, y luego los angolanos formaban a los guineanos. Incluso en una Copa de Fútbol o Copa de África mandaron tropas fuerzas antidisturbios de los que yo había adiestrado a mantener el orden público en Guinea. Pero bueno, si lo de aquí es surrealista, lo de allí pues ya veremos que es mucho. Aparte pues hablan Fang, que es el lenguaje de los Fang, y hablan el Pichi, que es lo que hablan los Bubis, principalmente el Pichi es un inglés que se habla en la isla, un inglés macarrónico, que evidentemente cuando intentas hablarlo en Londres, como he podido comprobar, pues no se enteran. Allí en Londres el pichi no... Alguna cosa coges, pero Es el chulo que es no es así. Bueno, como en todas estas cosas hay que hablar un poco de economía, un poco para que veáis cómo va el tema. En tiempos de la colonia, de cuando estábamos allí los españoles, en la isla se cultivaba cacao principalmente, y en el continente lo que se hacía era la explotación maledera. De hecho, hay artículos por ahí sobre los ferrocarriles en Guinea Ecuatorial. Claro, eran los ferrocarriles que usaban, las vagonetas que usaban para sacar los troncos. Y también el caucho. También se intentó fomentar con esto de la autarquía. Después de nuestra cruzada de liberación, pues se intentó que también se produjera caucho, porque era un elemento estratégico. Bueno, ¿qué pasó? En 1985 se descubrió que estaban flotando sobre un mar de petróleo. De hecho, es el tercer productor de África, junto a Nigeria y Angola. Son los tres países. Por eso tienen un fuerte apoyo de Estados Unidos, porque realmente ellos algunas administraciones prefieren sacar el petróleo de una plataforma que está en el mar de Angola o de Guinea, que no le afecta nada a los problemas de ese país, y llevárselo directamente. Lo mismo que Sudamérica, la hispanidad, es el patio trasero de los norteamericanos, pues el Atlántico es la piscina de casa. ¿Para qué hay que traerse el petróleo de Irak, ¿no?
si lo puedo coger directamente del mar de Guinea, del Golfo de Guinea o de Nigeria. En Nigeria hay una parte que está explotada en tierra, ¿no? Pero en Angola y en Guinea es simplemente de la plataforma a la refinería en Texas o donde sea. La realidad ahora mismo, ¿cuál es? Pues que bueno, la renta per cápita es de 7.264 euros por habitante. Pero luego resulta que el 85% de la población está viviendo con $1 al día. Es decir, unos 700 francos CFA, que bueno, pues es el cambio del euro. Con €1 al día están viviendo el 85% de la población. Por eso la gente ha ido escapando a España, a Francia, a Inglaterra y donde puede. Bueno, la historia, porque ahí ya empezamos a explicar un poco, ¿no? Fue descubierta en 1472 por un portugués, por Fernando de Po. Es decir, si alguno sabe portugués, Fernando de Porto. No sé por qué sería ese nombre. Aquí hay que explicar un poco el Tratado de Tordesillas, que es una cosa que todo el mundo pregunta, ¿no? ¿Por qué los españoles están en América y los portugueses en África? Porque el Tratado de Tordesillas trazó una raya en medio del Atlántico y a pesar de eso no la trazaron muy bien porque cogieron Brasil. Es decir, que en todas partes se ha metido la pata alguna vez. ¿Cómo pasó a manos españolas? Pues pasó en tiempo de Carlos III, en 1778, porque le teníamos que devolver una fortaleza que habíamos tomado en Brasil y, bueno, a cambio, pues dijeron, bueno, pues os damos estas islitas. Al principio eran las islas solamente lo que nos dieron. Curiosamente se reservaron São Tomé, que está más cerca de lo que es Santa Isabel, que Anubón. Se podían haber quedado con Anubón y habernos dado... con Santo Tomé también hay mucha historia, porque la segunda dama de la República de Guinea Ecuatorial, es decir, la segunda mujer del presidente, es sautomesa. Curiosamente, es sautomesa. La primera es Fan, igual que él, no son de la misma tribu, pero la segunda dama, la primera dama y segunda dama, la segunda dama es de São Tomé. Bueno, como ocurre siempre, por compensación, como al virreinato del Río de la Plata le quitaron la fortaleza esa en Brasil, le dijeron, oye, las islas te las quedas tú. Es decir, que tenían que gobernar una cosa que estaba más próxima a Canarias o a la península, pues la tenían que gobernar desde Buenos Aires, con lo cual un desastre. En 1843 ya se da una soberanía española y pasa a ser un protectorado. Un protectorado significa un poco como los ingleses. Mandan los reyezuelos, los jefes de las tribus locales y nosotros pues simplemente mandamos. ¿No? En 1900 ya pasó a ser una colonia y de todas formas siempre fue un territorio olvidado. Hay que comprender por qué era un territorio olvidado. El territorio olvidado es que la mitad de los europeos que iban a África, en la mayoría de las ocasiones, pues fallecían por las enfermedades tropicales, por ejemplo la malaria, que no había ningún remedio, y tampoco se hacía caso de los remedios locales. Y entonces, pues bueno, quitando lo que es África del Sur, lo que es Sudáfrica actualmente, que es un clima mucho más atlántico, porque está muy al sur. De hecho, nos sorprende, ¿no?, ver que en Sudáfrica pues va todo el mundo con jerseys y gorros de lana y eso. Evidentemente es un sitio más frío. Bien. ¿Cuándo se tomó posesión de la zona continental? Pues bueno, a través del Tratado de París nos adjudicaron una parte que correspondía por debajo de Nigeria y entre Gabón y Camerún. Camerún era alemán, Gabón era francés. Luego, a raíz de la Primera Guerra Mundial, pues Camerún también pasó a ser francés, o a depender de Francia. Entonces hubo un señor que era Iradier, que era alavés, un alavés, era masón, evidentemente había combatido, no llegó a combatir, pero bueno, era de la Guardia Cívica de Vitoria, protegía a Vitoria de los ataques de la Carcundia de Boina Roja. Pero bueno, para que lo sepáis. De todas formas, Sey de Tejada pues hizo un cuadro de Iradier que está
en alguna dependencia por ahí, estará, no sé, en estudios africanos, en algún sitio hay un cuadro de Sáenz de Tejada, que Iradier fue allí de una manera totalmente particular, imitando lo que había en Londres, la Sociedad Geográfica de Londres, que hemos visto a través de muchas películas. Pues bueno, pues conseguía ayuda de gente, no sé qué, ayudas económicas, iba allí, exploraba, luego venía, daba conferencias, etcétera, etcétera, y bueno, pues una cosa totalmente particular, ¿no? Y a imitación de lo que había en Inglaterra. Bueno, vamos a dar un salto en la historia y vamos a hablar del 18 de julio, ¿no? Porque si no, estamos próximos y además es el tan traído y llevado 18 de julio. Yo siempre digo que si Melilla fue la adelantada, pues Santa Isabel fue la atrasada, porque no se sublevó la Guardia Territorial, que era la única fuerza que había allí, que hacía funciones militares y de policía con oficiales y suboficiales y cabos peninsulares, y tropa nativa, ¿no? Con un gorrito rojo, muy bonito. Se llamaba Guardia Colonial. Luego, cuando quitamos lo de colonial, porque era feo, ¿no? Había 5 compañías y se sublevaron el 18 de septiembre. En fin, se lo pensaron un poco, ¿no? Y en la parte continental, pues tuvieron que mandar un batallón de tiradores de IMNI, que dijeron que eran más resistentes al clima. Mandaron a un batallón de tiradores de IMNI que hizo una limpieza hasta las fronteras, ¿no? Bueno, sobre todo esto, toda parte colonial, el camarada Eugenio Togores pues tiene hecha su tesis doctoral, es decir, que alguno quiere documentarse, pues se pone en contacto con él. Bueno, ¿qué pasó a continuación? Pues bueno, la guerra de IMNI, ¿no? La guerra de IMNI pues trajo un problema político en España, de que claro, teníamos colonias. En el 49 habían soltado la colonia los franceses, los ingleses estaban a tiros en Uganda, en toda Tanzania. Entonces, pues evidentemente se decidió pues decir, oye, pues los vamos a declarar provincia. Se declaró una provincia, luego 2, una provincia en la isla y otra provincia en el continente, igual que en el Sáhara. A raíz de eso, pues empezaron a venir los famosos procuradores de Cortes de esas provincias españolas, es decir, que ya eran territorio español. De todas formas había, bueno, esto pues trajo que en las elecciones de 1960 procuradores, hubo elecciones locales, hubo diputaciones provinciales, todo ya totalmente igual que en España, ¿no? Hay una cosa que es curiosa, y luego también nos servirá para explicar un poco la cuestión política, que era que desde 1949 hasta que se le dio la autonomía, había ciudadanos de varias categorías, ¿no? Ahora mismo aquí en España también lo hay, aunque no está escrito, pero entonces estaba por legislación, ¿no? Por un lugar estaban los peninsulares, que eran los que estaban allí trabajando, que tampoco podía ir cualquiera, es decir, que con eso el régimen pues era muy cuidadoso, es decir, allí no se nos mete el que quiera, ¿no? Sino que había las empresas, tenían que solicitar permiso, va a venir este señor a trabajar aquí, va a venir mi hijo a ayudarme en la plantación, etcétera, ¿no? Pues esos eran los peninsulares. Había muchos funcionarios y lo curioso, allí se trabajaba con vales, ¿no? La gente pagaba con vales. Y cuando llegaba el pagador de España ahí en el barco, venía o en el avión, luego venía con el dinero, pagaba a los funcionarios liquidaban sus cuentas allí. En esa parte, pues bueno, el gobierno también era muy celoso porque sabía que allí las fronteras eran permeables. Entonces siempre te había el miedo de la inflación, de que se compraran dólares en Nigeria y que se los trajeran. Entonces todos esos cambalaches hacían que se controlara mucho. De hecho, los portugueses lo controlaban mucho más. Por eso tenían un presidente que era Oliverio Salazar, que era economista. Pues decía, no, cuidado aquí, es decir, en Angola, en Mozambique, a algún compañero, a algún camarada le he traído billetes de allí, de la zona colonial, era un dinero diferente de los escudos portugueses. Había escudos angolanos, escudos mozambicanos, precisamente para que no entrara dinero, para que no hubiera inflación en las metrópolis, ¿no?
Bueno, sobre esto estaban los peninsulares, ¿no? Después estaban los emancipados. Los emancipados eran o bien hijos de padre español. Hombre, era impensable que hubiera un hijo de madre española y un guineano, impensable en aquel momento. Entonces estaba el emancipado, que eran los mulatos reconocidos por su padre. Yo he conocido a alguno, ¿no? Algún jefe de mi padre pues también tuvo allí sus hijos reconocidos, y ese era español, era emancipado y luego pasó a español, ¿no? A los emancipados, ¿qué se les pedía? Se les pedía que fueran católicos, que supieran leer y escribir, que tuvieran una buena situación económica, es decir, que se pudieran mantener, y que fueran monógamos. Como sabía que la cultura Fan y Bubi pues practican la poligamía, empezando por el presidente, pues claro, el que era polígamo y ejercía de polígamo, pues no podía ser emancipado. ¿Qué ventaja tenían los emancipados? Primero, que podían entrar en los bares de los blancos, podían beber alcohol en público y pues, podían ser electos a los cargos oficiales que tenía allí el gobierno español, etcétera, ¿no? Y también pues hubo muchos que vinieron a hacer el servicio militar a España. Curiosamente, si alguno se acuerda, el cuartel general del aire, lo que era el Ministerio del Aire, siempre había soldados guineanos por allí. Todo tiene su explicación, porque había un general de aviación que iba a cazar todos los años, y a los hijos de los jefes emancipados le decía: oye, venga, me lo llevo allá que haga la milia, al cuartel general y tal. Bueno, estos eran los peninsulares emancipados, y luego estaban los individuos bajo patronato, o bajo patronazgo, que eran el resto de la población nativa, que tenía que depender, trabajar para los blancos y para los emancipados. ¿Qué ha pasado? Que muchas veces, ahora cuando hay líderes políticos, hay en Guinea y tal, pues mucha gente dice: no, es que ese era emancipado, o era hijo de un emancipado. Entonces lo consideran que era un colaborador de los coloniales, ¿no? Y luego estaban los inmigrantes nigerianos, es decir, en aquella época no hemos hablado mucho de economía, pero Guinea era la segunda renta per cápita más alta de África, después de Sudáfrica, y tenía un régimen semicolonial o colonial, ¿eh? Por eso traía trabajadores de fuera, porque pues los de allí, pues bueno, supongo que sería como en todas partes, pues bueno, si puedo vivir de aquí de un huertecito y tal, y me dan un sueldito ahí en la administración y tal, pues que trabaje en los nigerianos. Me contaban a mí compañeros de mi padre que habían estado allí. Mi padre no llegó a ir, mi padre era ingeniero y estaba para arreglar, bueno, para dirigir las máquinas de la fábrica, ¿no? Pero la gente administrativa y tal, pues tenía que pasar temporadas en Guinea administrando la plantación allí. Bueno, ahora vamos ya a meternos un poco en el meollo del asunto, ¿no? Esto ha sido un poco introducción, aunque hemos adelantado ya historias. Después de la provincia, ¿qué pasa? Pues bueno, yo voy a dar mi opinión personal, la he contrastado, me la han gente de Guinea, de los que estuvieron aquí estudiando. Bueno, se me ha olvidado una cosa que es muy importante, que es que la OGE se implantó en Guinea en 1962. Se hicieron campamentos allí, se hicieron campamentos aquí, venían, iban, y hay una frase que me dijo un gran opositor a Obiang, no de los que está aquí, sino uno ya que es ciudadano suizo y es diputado de un cantón de Suiza, a pesar de que es de origen guineano. Dijo: la OGE acabó con el racismo en Guinea. ¿Por qué? Porque fue la primera vez que en las tiendas de campaña se juntaron guineanos y peninsulares en las mismas tiendas de campaña. Eso es lo positivo, y desde 1962, pues a los 2 años de estar constituida la OGE, funcionó. Luego tiene la parte oscura, ¿no? La parte oscura, que siempre hay que decirlo. Cuando se le dio la independencia, la OGE fue la base de las juventudes del partido único del primer dictador que tuvieron. Pero bueno, eso fue así la historia y así hay que contarla, ¿no? Bueno, ¿qué pasó aquí? Pues bueno, en África era una masacre continua, ¿no?
En Angola pues cogieron un día a los guerrilleros recién constituidos. Su primera acción fue entrar en un pueblo, cortar todas las cabezas a los portugueses, y así empezó la guerra de la independencia en Angola, con masacres. Con la circunstancia de que el régimen de Salazar también, pues con eso de la seguridad, les controlaba mucho la munición a los colonos. Solo les daban unas cantidades de munición para cazar, y cuando se acababa esa munición, pues supongo que algunos se guardaría algunos cartuchos, pero cuando terminaba la temporada de caza, pues se quedaban a dos velas y aprovecharon a atacar las plantaciones cuando no tenían munición. Todas estas cosas pues las he ido comentando, leyendo con todos los compañeros de Angola, etc. Bien, ¿cuál es la tesis? Que bueno, a los españoles, a España nos engañaron. La ONU, al ver que toda África era una masacre, dijo, bueno, aquí tenemos posibilidades de que se haga sin derramamiento de sangre, porque el régimen tampoco quería tener problemas internacionales, ni guerrillas, ni nada de eso. Entonces, pues bueno, la ONU engañó a Castilla, le dijo, oye, si soltáis Guinea os devolvemos Gibraltar. Y de hecho, la declaración de colonia de Gibraltar fue en 1966. Entonces, pues bueno, Castilla convenció a Franco y dijeron, pues bueno, pues sí, vamos a ganar en el cambio, eso cuesta mucho dinero y vamos a verlo. Esa es la tesis, además, que no es solo mía, sino la tesis de gente de guineanos, ¿no? Hubo unas conversaciones aquí en la Plaza de España, en un hotel de aquí, con la independencia, etc. Antes de la independencia hubo lo que era la autonomía, se creó un gobierno autónomo, como sería de una comunidad autónoma, aunque fuera el régimen anterior, contemplaba o legisló para crear esta autonomía. Se puso un señor que era Bonifacio Ndoedú, que era una gran persona, muy españolista, muy patriota español. Pero bueno, al final pues se le dio la independencia el 12 de octubre de 1968, que la presidió por delegación del caudillo don Manuel Fraga Iribarne, valiente personaje, ¿no? Luego, pues bueno, llegó este señor, Francisco Macías Nguema, que trabajaba en obras públicas, y aquí ya en las conferencias de Madrid, pues a mí me ha firmado todas las tribus, qué tal, no sé qué. Entonces ya, por decirle el tema, encabronó el tema. La ONU, por otra parte, presionaba, no, la independencia ya, oiga, que no está la gente preparada. Hemos llevado a los oficiales a la Academia General Militar, hemos traído estudiantes ahí al Colegio Mayor José Antonio, que estaban ahí alojados. Luego Nuestra Señora de África también. Se creó Nuestra Señora de África para formar a toda prisa unos cuadros que pudieran hacerse cargo de la situación. Ahora contaremos algunas anécdotas, ¿no? Al final ganó el Bonifacio, pero no llegó la mayoría absoluta. Hubo una segunda vuelta y entonces los otros candidatos se aliaron contra Bonifacio. Y se llega al señor Macías Nguema, que era un paranoico, según todas las declaraciones, y pues bueno, primero nos odiaba a los blancos porque parece ser que su mujer tuvo algún affair con algún español, ¿no? Que se sepa, ¿no? Entonces eso encabronó la situación, ¿no? Por supuesto, al Bonifacio Ndoedú pues se cayó por una ventana, o lo tiraron, falleció por defenestración. Y luego pues vamos viendo otras curiosidades. Resulta que la Constitución de Guinea, la nueva Constitución de Guinea, la realiza un señor que todos conocemos que se llama García Trevijano. García Trevijano también crea los estatutos del Partido Único Nacional, que fue el que organizó el señor Macías, don Francisco Macías, ¿no? Macías Nguema, don Francisco. Suena el apellido y os va a sonar más a partir de ahora, ¿no? Evidentemente, pues claro, con esos antecedentes, subversivo en aquel momento, que luego perdió la partida en la transición, mucha plata junta, mucho tal, pero al final le dieron les dice la patada de charlo, porque la cosa no venía por otro lado, venía
dirigido desde Langley, ¿no? Como poco. Bueno, durante la dictadura del señor Francisco Macías, pues bueno, pues hizo lo que todo el mundo. Bueno, no tengo comida, no tengo nada. Claro, es que la ONU, pues la culpa no solo hay que echársela a ellos, hay que echársela a la ONU, que fue la que dijo, venga, deprisa, venga, tal, muy bien. Bueno, ya tenemos la independencia, muy bien. ¿Quién me forma el ejército? España no, porque ha sido la potencia colonial. Pues trajeron etíopes, es decir, lo formó. Pero claro, a Etiopía le dijeron, oye, manda gente para allá. Pues bueno, hombre, como quiero que me nombren del Consejo de Seguridad, pues mando 20 fulanos allí, no sé qué. A continuación, ¿quién tiene la culpa de la situación? Los españoles. Pues vamos a los que se han quedado aquí, les quitamos todo. Y los mandamos con cajas destempladas. Menos mal que todavía cuando Macías hizo esto, había ya 2 compañías de la Guardia Civil que se habían mandado para controlar la independencia, y esas 2 compañías de la Guardia Civil pues protegieron a la población española. Solo si la independencia costó la vida de un guineano, uno que era independentista y lo llevaban desde el continente a la isla, lo tiraron por la borda, no se sabe quién, pero bueno, no llegó, es el único mártir que tiene la independencia guineana, se llama Acacio Mañé. Pues durante la evacuación de los españoles también murió un español porque le dispararon y murió, asesinado. Bueno, pues lo mismo, primero fue por los españoles y tal. España tampoco había dejado la cosa muy bien organizada, porque Televisión se quedó allí y Televisión todavía llamaba a Prado del Rey a ver lo que ponían y lo que no ponían. Entonces, en cierto modo, pues también hay que comprender. ¿Por qué? Porque no había dado tiempo a preparar una televisión guineana, ¿no? Igual que se dejó a los colonos que se quedaron allí, nadie habló con ellos, se quedaron allí, y los que eran del Somaten se quedaron con las armas. Claro, en el momento que hubo la independencia, les quitaron las armas al Somaten, que fue con lo que formaron a los cuadros del partido procedentes de la Organización Juvenil Española. Por eso ya se produce una primera oleada de inmigración a España, ¿no? Todo al que Macías quería asesinar se venía a España. Por eso hay guineanos que llevan aquí mucho tiempo. Por ejemplo, yo tengo el caso de un familiar que vive allí en Seseña, que será cabo primero de aviación aquí en España. Al principio le dije, no, te vamos a hacer piloto y tal, para formar la Fuerza Aérea. Como él, mientras tanto, estudió, se hizo ATS, llegó allí y le nombraron jefe de sanidad de una provincia entera. Y era ATS y cabo primero de... Claro, cuando vio que le intentaron quitar del medio por un tema, se escapó, se volvió a España, aprobó aquí una oposición y ha estado de funcionario de sanidad toda la vida. Y como ellos, pues muchos más. Médicos, es decir, la mayoría de la gente que formamos aquí, muchos se quedaron, al final fueron allí y al ver la catástrofe que era aquello, el genocidio sistemático, que no se podía mover de un pueblo a otro, que te pagaban una paliza. A mí me contó un trabajador de la empresa de mi padre, bueno, era hijo del dueño, que era mulato, que allí, cuando dieron la independencia, subían a la gente en un determinado momento, cuando lo dijo Macías, subían a este que es bueno o malo, le pegaban una paliza. El que había sido amigo de los españoles le pegaba una paliza. Este que es bueno, pum, un par de hostias y ya está. Este, por supuesto, también, aunque fuera emancipado y tal, pues se volvió para aquí. Bueno, para acabar con esta situación, pues el 3 de agosto del año 79, pues dio un golpe el sobrino del dictador. Dio un golpe, fusiló a su tío y a algunos más, y ya era, él le dijo que era el golpe de la libertad. Yo ahí ya fue cuando conocí claramente al señor Teodoro Vianenguema, porque como había sido alumno de la Academia General Militar, pues que quiso ir a visitar con bombo y platillo. Nos tuvieron allí en enero con todo el cierzo 2 horas formado, porque llegó a la hora que le salió de sus reales, y claro, ya empezamos, este tío. Ahí el señor Suárez, el traidor, pues este le ofreció, curiosamente, dice, oye, te mando gente y tal. Pues bueno, no, le ofreció lo que era la Policía Nacional, luego de Marrón, que era el cuerpo estrella de la naciente democracia española, ¿no?
una exhibición de los GEO que yo presencié, nos dijeron, venga, los de la Guardia Civil y los de la policía ir a verla, para hacer bulto allí, para que el presidente vea algo, para que vea gente. Nos pusieron allí de bulto a ver la exhibición para aplaudir y todas estas cosas. De hecho, al final, Suárez no tuvo narices de mandar a nadie, y entonces mandaron un batallón marroquí para garantizar la seguridad del presidente. Es decir, ahí España también otra vez culeó. Podía haber dicho, sí, yo te apoyo, pero te mando ahí, como hacen los franceses, usted colabora conmigo, sí, un batallón paracaidista en el aeropuerto, hombre, por lo que pueda pasar, ¿eh? Esto no es para nada, es por si pasa algo. Aquí el gobierno español se lavó las manos como Herodes, porque Herodes también se las lavaba, y le mandaron pues marroquíes. Los marroquíes se han ido y ahora son evidentemente hijos de Sion los que prestan seguridad con el presidente. No he tenido tiempo de preparar una gran presentación, ya la haremos el año que viene, y se ve que siempre detrás de Obiana hay 3 blancos, hay también de los de allí, pero hay unos así con la nariz un poco grande, ¿no? Bueno, Teodoro Obiang pues tuvo la gran suerte del petróleo, y fue cuando empezó ya a convertirse de una dictadura a una cleptocracia, ¿no? Una cleptocracia. Ahí todos los negocios son del presidente, de la familia del presidente, de la mujer del presidente, o del hermano del presidente, o del primo del presidente. Con lo cual, pues eso, es normal que la población pues viva el 85% con un euro al mes. Entonces, pues, bueno. Otra vez que España culeó en tablas, o reculó en tablas, fue cuando en 1985, bueno, el famoso Paesa, el superespía español, también le dio un palo bueno al Banco de Angola, también con un tema de divisas y tal. Parece ser que se llevó las divisas y les dejó el dinero, el monopolio allí, una cosa esa. Es decir, también hay las dos ocasiones, las ocasiones en las que guineanos engañan a los españoles y las ocasiones en las que los españoles engañan a los guineanos. No. Bueno, pues en 1985 le ofrecen a Felipe González, Obiang le dice, oye, la peseta guineana no vale nada, lo mejor que podemos hacer es que me des tú la peseta española. Y ahí pues Felipe González se acojonó, o de otro sitio le dirían que no, y al final pues adoptó el franco CFA, que por lo menos eso solo vale para África, pero bueno, solamente hay 2 bancos, uno en París y otro en Bélgica, que cambian los francos CFA. Por eso pues, es una moneda no convertible. Bueno, ¿cuál es la realidad? Pues bueno, ya hemos dicho, la sangre sigue corriendo. Nosotros tenemos un grupo de WhatsApp de la asociación que todos los días pues, nos reportan desapariciones, palizas en la policía, los que alguna vez os los reenvío a los camaradas para ver el tema. Y entonces pues vamos un poco a ver lo que es los golpes, los famosos golpes de Estado en Guinea, que a todos nos han hablado muchas veces, incluso nos lo han propuesto. Vamos a dar un golpe en Guinea. He cogido 3 porque hay muchos, pero bueno, un poco serios, ¿no? Está el golpe del año, bueno, un poco serio, ¿no? 1997, en el cual cogen un barco, lo dirigía la operación Severo Motó, que es el jefe del Partido del Progreso, luego hablaremos de los partidos, y reclutan a un policía que estaba destinado en San Sebastián, a un vigilante jurado español, y el resto guineanos. Iban, que yo conozca, dos suboficiales, uno de la Armada y uno de Infantería Marina, los cuales los conozco personalmente. Iba también un cabo de la Marina, pero de la rama administrativa. Y bueno, pues atracan en Cabinda para reportar el barco, y casualmente algunos policías que había adoptado yo, que había adiestrado en Angola, los detectan con las armas, los detienen, los meten en la cárcel y luego dicen, no, si es que esto es una cosa que nos apoya Aznar. Me acuerdo, en 1997, ¿no? Nos apoya Aznar y tal.
joder, si lo llegamos a saber, me lo decían a mí, si llegamos a saber qué es esto, no hacemos nada, ¿vale? No nos avisó nadie. Es decir, que bueno, es decir, el golpe... De hecho, el gobierno español en un determinado momento mandó un avión militar, el DC-8 que usaba el presidente, recogió, los trajo aquí, a Severo lo entrevistaron en televisión con su mujer, para limpiarle un poco la cara y bueno, luego ahí se quedó, ¿no? Otro golpe, pues bueno, hubo otro golpe en el 2004 que se llama el golpe en el cual participó Mark Thatcher, hijo de la señora Margaret Thatcher, que había sido primera ministra de Inglaterra, y había un mercenario, Simon Mann, etcétera, también metían a Severo siempre por medio, y había mercenarios sudafricanos, y parece ser que mantenía el golpe, lo patrocinaba Capital Británico. Entonces existe una lista negra, un testigo protegido, etcétera, ¿no? Esto también acabó en agua de borrajas, a unos lo juzgaron en Malabo, otros, etcétera, ¿no? Ahí el que traicionó fue el de Zimbabue, ¿no? Y luego el último, así que tengo yo, que un poco serio, fue en el 2017, un 28 de diciembre, en el cual un general del Chad, con gente que había reclutado, 40 o 50 hombres, las armas también, 4 Kalashnikov y 4 RPG, un poco más, pues iban a atacar porque ese día se encontraba el presidente, ya sabéis, de la zona de Mongomo, Guadalupe de Mongomo, durante nuestro dominio, y ahí pues intentaban darle la fiesta, felicitarle las fiestas al presidente. Evidentemente también fracasó y bueno, implicaron a un partido de la oposición. Bueno, esto es un poco lo de los golpes, que como siempre son golpes de risa, nunca se sabe quién va, quién viene, quién va, quién no va, quién apoya. Evidentemente, las grandes potencias no van a apoyar, como veremos ahora. Otra cosa curiosa, que la gente pues, que llama la atención, ¿no?, es el tema de la magia y el régimen, ¿no? La magia, pues, la religión y el régimen, ¿no? Nosotros aquí hablamos de los rituales illuminatis, de nuestros dirigentes, masonería, etc. Pero ellos ya también tienen lo suyo, que es lo que de toda la vida. Por ejemplo, el otro día pues, falleció el jefe de seguridad de Obiang, era general, jefe de seguridad de Obiang, también era papa de un rito animista, bueno, pues como sería la santería cubana, y el tío, yo tengo las fotos de vestido de uniforme dentro de la caja, y luego tengo también un ritual de Enviri, que se llama Enviri, en el cual pues es papa, y salía vestido como el papa de Roma, de amarillo, con la mitra, un palo, que también me parece que lo mandé, y en rituales de tipo, pues eso, es animista, por no decir satánico, ¿no? Entonces, esa vinculación existe entre los ritos y el poder. Si tú quieres ascender dentro de la administración, evidentemente esto a mí me lo cuentan porque llevo, pues eso, 20 años con mi mujer y lo que llevaba antes con lo de la academia y con Severo Moto lo conocí antes que a mi mujer. Pues, también para el tema del golpe, los golpes. Entonces, pues bueno, el tema es que para progresar, pues tú tienes que entrar en la magia negra del régimen. La magia negra del régimen empieza porque te hacen comer carne humana. Si no comes carne humana, te quedas donde estás. Evidentemente, viene tu jefe un día, viene su secretario, viene el ministro, tú eres, pues eso, el que lleva el botijo en el ministerio y tal, pero te ven con posibles, pues vamos a comer a tal sitio y tal. Y bueno, te ponen carne, no tienes que comer carne, es carne humana y tal. El significado de la carne, hay una ventaja que es que blanco no comen. Es decir, es una gran ventaja porque claro, ellos comen para adquirir fuerza, no pueden adquirir fuerza de los diablos blancos, ¿no? Luego también hay otro ritual que es que tienes que matar a alguien que quieres para que te ayude en el más allá. Entonces normalmente la gente tiene que matar a algún familiar.
para que el familiar no sepa que tú le has matado, porque si no en el otro lado no te va a apoyar. ¿Escogían a las suegras o qué? Pues por eso normalmente se suele envenenar. Ahí es curioso la cantidad de muertes que hay. Ahora mismo está habiendo muchas muertes de altos directivos que están diciendo que es COVID, pero si están todos vacunados, entonces cada uno no sabe si ha sido por la vacuna o qué les pusieron en la vacuna. Entonces dicen que Obiang se quiere llevar a su plana mayor y a sus generales, se los quiere llevar con él porque siempre están diciendo que está a punto de morir, pero no se acaba de morir. Bueno, hay alguna otra cosa que hay que hablar. Por ejemplo, no lo he nombrado cuando lo de los procuradores en Cortes, que fue cuando el tema de Rita Bosao. Ya sabéis que Rita Bosao fue diputada por Podemos y ocupa un cargo dentro del Estado español, o lo que queda de él, ¿no? Pues claro, evidentemente, esa señora pues no habla para nada de Guinea. Su padre fue procurador franquista, ella es diputada española, y ella habla de los afrodescendientes. Es decir, que ya lo de Guinea pues parece ser que no le importa. Por eso siempre vamos viendo que el sistema del 78 está muy interesado en que se mantenga Obiang. De hecho, pues bueno, Bono está allí todos los días, Moratinos mucho más, van de conseguidores con empresarios para conseguir cosas aquí, para conseguir cosas allá. De los crímenes de la dictadura no se habla nada y ahí está la cosa, ¿no? Voy a hablar ya simplemente de lo que es la oposición que hay, y luego hablaré un poco de las explosiones de Bata como lo último más curioso, ¿no? Bueno, en la oposición hay dos partidos que están en Guinea, están allí. Uno es el CPDS, que es apoyado por el Partido Socialista Obrero Español. No sé qué apoyos, porque de los 100 diputados, pues 99 son del partido del dictador, que curiosamente, claro, ellos dicen, resulta que el vicepresidente es su hijo. La Constitución dice que cuando muera el presidente le sustituirá el vicepresidente, con lo cual, pues bueno, es una monarquía. Y luego su mujer también, pues la primera mujer, la que es Fan, esa también coloca a sus peones. Es decir, por eso ahora cuando muere algún general dicen, no, es que este es de los de Obiang, que son todos de la provincia de Mongomo, el clan Asangui. Ellos dicen, no, nosotros queremos seguir mandando, pero no queremos que mande este. Por eso hay una oposición que ahora veremos que proviene de esto. Bueno, el CPDS pues es apoyado por el PSOE, se llama Convergencia para la Democracia Social. Tenía un diputado, pero bueno, han venido progresando porque aunque fuera uno, una vez se metía uno, otra vez otro, y han montado negocios y tal, están ya subidos al carro. Después llegó otro miembro del Estado, que era el teniente coronel Gabriel Seobiang, que formó CEI. Este hombre pues va presumiendo, es teniente coronel, de que es compañero de promoción de Felipe VI. Bueno, pero está allí, está en el interior, y en las últimas elecciones le quitaron el diputado al CPDS y se lo metieron al amigo de Ciudadanos por la Innovación, se llama CEI. Y el último golpe, el del que hablamos del día de Navidad, de las Navidades, pues ese dijeron que había estado CEI detrás de este golpe. Con lo cual, pues lo de siempre, se piensa que la autoprovocado, eso se lo habrá enseñado, que todos sabemos, ¿no?, que está por ahí en Qatar o donde sea. Bien, esos son los partidos del interior, que bueno, evidentemente tienen apoyo, son unos héroes, los militantes de estos partidos, sobre todo de CEI, son militantes, hemos hecho recogida de medicamentos para mandárselos, etcétera, porque claro, llegaban, la policía les pegaba y allí se quedaban. Y al que le pegaban y se escapaba, pues no aparecía por ningún hospital, por lo que pueda pasar. Porque generalmente, pues bueno, una gente
Si no muere en la paliza en la policía, pues muere en la paliza en prisión al cabo de algún tiempo, ¿no? Bueno, aquí en España pues tenemos, bueno, tienen implantación mundial, pero bueno, generalmente europea, principalmente España, europea, Estados Unidos. Está el Partido del Progreso, que lo llevaba Severo Motó, fue seminarista claretiano, periodista, me aguantó hasta el 76, hasta así por ahí. Aguantó un poco allí y se vino para acá. Es el eterno opositor, no ha querido... Ahora ha dimitido últimamente y han puesto a otro hombre ya de su quinta, Salvador Engonga, también a nivel personal me llevo bien con todos ellos. Luego está la COREZ, que es un grupo que se llama Coalición Restauradora del Estado Democrático, que bueno, son un poco descarte de otros grupos. El que lo lleva está en Londres, es un pastor evangélico. Y luego, pues bueno, hay otros dos grupos, que son un poco con los que más he trabajado, yo he colaborado. Uno es Altrim, que es Alternativa Republicana Internacional, con lo cual perfectamente compatible con nuestra ideología, que está intentando atacar a la dictadura desde la perspectiva de que cómo es posible que un Estado esté el mismo gobernante durante 40 y tantos años y se vaya a quedar su hijo. Dice, para eso declare usted que es una monarquía. Pero bueno, ahí está la lucha. Y luego, pues bueno, tenemos la asociación la asociación se llama Asociación de Víctimas de la Dictadura de Obiang, que va, ¿cómo funciona? ¿Qué es lo que está funcionando ahora mismo en Guinea? Pues está funcionando las redes sociales. Es una cosa importante, hay una serie de, principalmente señoras, aunque también hay señores, entre ellas mi señora, que hacen audios diariamente, 2, 3, 4 audios y los mandan a Guinea Ecuatorial. Allí circulan, los oye hasta, nos consta que nos oye hasta el presidente Obiang, diciendo, ¿qué le he hecho yo a esa mujer? ¿Qué le he hecho yo a esa mujer? Bueno, él también sabe quién es el marido de esa mujer, sabe que es el coronel. Bueno, la mayoría son mujeres y bueno, luego, ¿qué pasa ahora? Pues que ahora la gente de Guinea está perdiendo el miedo y está enviando pues, todas las violaciones de derechos humanos que se están haciendo. Lo que sería necesario sería alguien que fuera recopilando y verificando toda esta información. Pero vamos, alguna vez os suelo mandar alguna cosa ya, alguna imagen y tal, porque también mandan accidentes de coche, incendios, y cual, pues bueno, por lo menos tenemos contacto directo. Hay también otro grupo que se llama Movimiento para la Liberación de Guinea Ecuatorial Tercera República, que curiosamente pues son hijos de mandos de la dictadura, que bueno, que les han salido mal sus historias y se han venido aquí. Pero vamos, como veis ha habido varias oleadas, los que se escaparon con Macías, los que se escaparon con Obiang, los que se escaparon después de cada golpe, etc. ¿Por qué tiene tanto éxito la dictadura? Pues muy sencillo. Primero, tiene el apoyo de la Iglesia Católica porque reciben una gran cantidad de dinero, y a nivel internacional, pues exactamente igual. Es decir, que no se extrañe que Obiang esté financiando el Partido Socialista Español, etc. Es decir, que allí, cuando van los inspectores a las elecciones, son, en vez de ser independientes, son huéspedes de honor los meten en el mejor hotel, los llevan a ver lo que ellos quieren y luego pues en la maleta les meten un sobre que, claro, dice, bueno, cobro por todos lados, las dietas de la ONU y las dietas de aquí del amigo. Y la propina. Pero en grandes cantidades. Yo un día coincidí con un agente de Obiang que venía aquí a matar a la oposición. Y bueno, pues él no me tenía muy centrado, ni a mi mujer tampoco y tal. Pues se gastó en una noche pues 6.000 euros, así, ¿no? Y no fue precisamente en chicas, porque a la chica les dio 100 euros, a las dos les dio 100 euros, parece mentira. Pero bueno, así funciona. Casi todo lo de la dictadura tiene propiedades en España, con lo cual pues hay abogados, intermediarios, periodistas, porque como veis en la prensa generalista sale
muy poquitas cosas, por no decir ninguna. Y luego toda la oposición pues suele estar muy monitorizada por agentes del CNI, pero alguno vestido de ropa típica africana, es decir, africanos puros, porque un día me preguntó uno, bueno, tú eres de los nuestros, digo, ¿quiénes son los nuestros? Yo soy de apoyo al pueblo de Guinea. No, pero de los nuestros, Es decir, que ya pensaba que si era yo del PSOE, ¿no? Bueno, por último, pues voy a contar, aunque ha quedado siempre alguna cosilla, ha quedado por ahí, lo de las bombas de bata, las famosas bombas de bata, una más de las desgracias que sufre el pueblo guineano. Pues bueno, el 7 de marzo pues se ponen a quemar rastrojo al lado de un cuartel o de unos contenedores, no sé qué, bueno, y se produce una explosión de toda la munición que había allí, y se dispersa por toda la ciudad de Bata. Evidentemente no había noticias, nos enterábamos por los vídeos que nos iba mandando la gente y bueno, se diseminó todos los explosivos porque eran cohetes Katyusha. Los cohetes, pues algunos antes de explosionar, pues salían volando y caían por los campos, salían unos chicos con los Katyusha enseñándolos en las fotos y bueno, una catástrofe, dijeron 105 muertos y 1000 heridos, pero bueno, hay desaparecidos, hay niños abandonados, etcétera, etcétera. ¿Quién dio asistencia? Vamos a ver. En primer momento Estados Unidos, aparecieron unos marines en perfecto castellano, perfecto español, hablando de que la gente no tocara nada, etcétera. Evidentemente las fuerzas de defensa israelí mandaron 60 médicos para ayudar. Qatar también, curiosamente, petromonarquía del Golfo. Y luego, pues evidentemente España, que mandamos 5 médicos y 5 ATS, material, la República Democrática del Congo y Camerún, y el señor Maduro de Venezuela pues también mandó sus ayudas. Es decir, o bien es muy listo, una vela a Dios y otra al diablo. Es decir, apoyo a Maduro, pues, ¿no? Pero también me apoya Estados Unidos y también me apoya Israel. Es decir, que es muy hábil. Y bueno, ¿qué es lo último que quiero decir? Y después, pues oye, que las preguntas que queráis. Pues bueno, un poco la introducción que hice. El pueblo guineano es un pueblo que ama a España, ama la labor que hizo allí España. Estaría encantado en que volviéramos allí a apoyarles, como sabemos, pero evidentemente, pues claro, las clases políticas de los dos países pues tienen su contubernio. Los que hablan de derechos humanos aquí en España, pero no hablan de derechos humanos en Guinea. No veréis que ni Amnistía Internacional ni nadie habla de las tropelerías. Hombre, esto dice mucho que Estados Unidos no necesite visado, es decir, un guineano puede ir a Estados Unidos cuando quiera, o un estadounidense allí. Aquí, si viene un guineano aquí, si no tiene la doble nacionalidad, y ha entrado como español, porque es otra cosa que se quiere cargar o bien, la doble nacionalidad. La doble nacionalidad significa que eres español en España, guineano en Guinea. Pues él está poniendo pegas para que el que sea español tenga que pedir visado, etcétera. Oiga, pero yo voy con mi pasaporte guineano, no me hace falta visado. Pero ¿qué pasa? Que si ya ha ocurrido alguna vez que ha desaparecido algún guineano con doble nacionalidad y claro, le dices al Ministerio de Asuntos Exteriores, preocúpese por sus nacionales. Y entonces, pues bueno, eso es lo que quiero decir, que tenemos que apoyar al pueblo de Guinea. Yo intento, dentro de mis posibilidades, denunciar y colaborar en esto, pero claro, evidentemente es difícil porque evidentemente no tienen la preparación en muchas ocasiones, no tienen esa preparación de lucha política. Allí la gente tiene mucho miedo a salir porque pertenecer a un partido de la oposición que está en España o incluso de la oposición allí te puede costar la vida y evidentemente tampoco hay un duro ni nadie que lo ponga. Es decir, de hecho, uno de los programas que teníamos era mandar
teléfonos y gigas para que los audios se pudieran difuminar, se pudieran difundir lo suficiente, habrá que recargarle a la gente el teléfono, etcétera, etcétera. Pero bueno. Y simplemente, pues eso, viva Guinea, viva la República de Guinea Ecuatorial y arriba España. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodolfo, por tu magnífica exposición. Nos has, bueno, pues puesto sobre encima de la mesa cómo está la situación y por qué ha venido esta situación a ese pueblo que, bueno, que fue español y que nosotros también le tenemos aprecio. Recordaros, el viernes que viene, 25, a las 8 de la tarde, charla de la camarada Begoña del Arco sobre todos estos temas, los asesinatos machistas, los niños muertos, pim, pam, las leyes y demás. Y luego, estar atentos a nuestras redes sociales, estaros atentos porque la semana que viene, por desgracia, esa gentuza separatista va a estar en la calle y nosotros los falangistas les vamos a decir a la cara lo que les tenemos que decir. Y yo creo que nada más, si hay una o dos preguntas como mucho, porque se ha echado el tiempo encima. Vale. Más que una pregunta, yo recuerdo que aquí en España el tema de Obiang Nguema se hizo, vamos, poca oposición. Yo solamente recuerdo una campaña que realizó Bases Autónomas, que era un cartel gigantesco con Obiang Nguema con forma de mono, denunciando la visita de Nguema. Y recuerdo que parece que fue con uniforme suyo militar, que era de color gris o azul. Sí, gris verdoso. Bueno, se lo hacen ahí en la calle Mayor, en el Soldado Desconocido, enfrente de Capitanía. Yo, colaborando con los negocios de mi mujer, pues me pedían mucho emblemas y gorras y cosas de esas. Y llegué allí y me dijeron, no, mira, aquí tenemos el uniforme del presidente, que si quiere verlo y tal. Digo, muy bonito, muy bonito. Porque todavía, aunque a veces hable contra España, en el fondo, pues siempre tienen que estar aquí. Pero yo tuve un oficial teniente, cuando hice en la Armada, que le teníamos bastante lío porque tenía mala leche. Era originario de Guinea. Bueno, pues yo creo que ya terminamos. Os cuento yo un poco. Algo. La bandera, veis que hay una ceiba, ¿no? Es un árbol típico de allí. ¿Y por qué está la ceiba en la bandera de Guinea? Bueno, ellos dicen, mitología, que cuando llegamos los españoles ataron una cadena alrededor del árbol con un candado y dijeron, cuando se rompa la cadena nos daréis la independencia y tal. Y al cabo de 200 años el árbol rompió la cadena con la fuerza y por eso ellos la pusieron en la bandera. Lo que no sabían es que después de la independencia vino la dictadura. Le pusieron las cadenas a ellos, en vez de árbol a ellos. Las cadenas a ellos. Rodolfo, muchas gracias. Gracias a vosotros.